Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. En primer lugar, quiero agradecer vuestra solidaridad con la brigada de Azov. Al final hemos reunido 1.510 euros para comprar los visores de visión nocturna. Y ya algunos visores ya se han comprado porque ellos no esperaron, digamos, el montante final y iban comprando a medida que aparecía el dinero. Así que ya vuestros visores están funcionando allí. Y como yo he dicho en el vídeo anterior, ya estamos con la otra recolecta para el marido de mi amiga Ksenia, que es artista, que está en la brigada 77 de Kharkiv. Y vamos a comprar drones, ¿vale? Entonces, para este fin, para nuestra recolecta, yo he recibido ya donaciones de mis amigos, de mi amigo Luis Cabrera, de Miami, que por cierto están bastante bien, no ha sido tan devastador el huracán. Entonces tenemos $100 de Luis y 100 euros de mi amiga Ana de España. Así que os agradezco a mis amigos esa confianza, así que ya tenemos un poco de dinero que estaba esperando varios meses, esta recolecta, y espero contar con vuestras colaboraciones, cualquiera que sean. Y también estoy monetizando mi blog, a ver si me sale. Fin de semana se ha hablado mucho de la participación de tropas coreanas, norcoreanas, ¿vale? Yo viví en Corea del Sur 1 año y medio, así que yo tengo una noción absolutamente clara de qué es un país y el otro. Pero muchas veces yo, hablando de Corea del Norte, puedo decir Corea del Sur, porque en mi cabeza la Corea del Sur existe en toda su plenitud, incluso hablo un poco de coreano. Vale, entonces me disculpáis porque en algún vídeo yo sí que dije que mucha gente lo entendió, ¿no? Pero que en mi cabeza automáticamente siempre sale Corea del Sur. Vale, entonces, ya al principio de esta guerra, si os acordáis, Putin y Lavrov y creo que Shoigu han ido a Corea del Norte y incluso algunos propagandistas rusos han hablado públicamente de la posibilidad de participación de tropas norcoreanas en la guerra contra Ucrania. Estaban hablando de 100.000 soldados. ¿Vale? 100.000 soldados es una cantidad muy importante. Y claro, y además es importante desde el punto de vista estratégico, ¿no? Porque una cosa que en la guerra contra Ucrania participe Bielorrusia, porque de hecho Bielorrusia participó, porque dio su territorio, sus aeródromos, incluso algunos militares que participaron en la invasión, especialmente al principio de esta guerra rusa contra Ucrania, ¿vale? Y ahora estamos hablando de algunas, no sabemos cuántos militares norcoreanos van a participar en esa guerra, porque algunos hablan de oficiales o técnicos muy específicos que están supervisando el uso de armas norcoreanas, porque hay tanto misiles balísticos como proyectiles, como me imagino otras cosas, que eso no se considera como participación directa. Y ya Ucrania ha informado la muerte de algunos de esos oficiales, que no han sido numerosas, ¿vale? Pero otra cosa que un Estado totalitario, porque entendemos que Corea del Sur, de ahí no sale una persona por su voluntad propia, vamos, ahí si algún norcoreano en masa sale a luchar, es que Corea del Norte oficialmente entra en esa guerra del lado ruso, ¿vale? Entonces, pueden ser tropas de ingeniería, de construcción, ¿no? Para construir fortificaciones y pontones y otras cosas. Y pueden ser tropas que van a, por ejemplo, sustituir a las tropas rusas en la frontera con Ucrania y liberar de esa forma las reservas rusas para participar en la guerra, ¿vale? Entonces hay muchas formas cuando Corea del Norte puede ayudar a Rusia, ¿no? Pero de todas formas, estamos hablando ahora mismo de varios países con armas nucleares, ¿vale? Porque Corea del Norte y Bielorrusia también, porque Rusia les cedió sus armas nucleares, aunque el manejo sería de Moscú, y Rusia son 3 países con armas nucleares contra un país
Ucrania, que no tiene armas nucleares. Entonces es un cachondeo. Ahora Irán terminará haciendo su bomba nuclear y serán 4 países con armas nucleares contra Ucrania. Es como, no sé, Fantozzi contra todos, ¿no? Contra todo el mundo. Échenle a los ucranianos a todos los mierduquis del mundo y les dará igual, ¿no? Que van a aguantar. Eso yo creo que la gente del mundo civilizado piensa que tenemos una capacidad de resistencia y aguante infinita. Vale, y el caso es que sí, Rusia todavía está movilizando a su propia gente y están pagando, ojo, $31.000 en algunas regiones, dicen que en Belgorod, por ejemplo, de entrada, como una paga de entrada a uno que quiera firmar el contrato con el ejército ruso. Vale, $31.000. Es una cantidad desorbitada para los rusos, porque la mayor parte de ese pueblo vive en una miseria. Entonces estamos hablando de que las familias se pueden... Este podría ser el negocio, mandar a alguien a morir y ganarse este dinero, ¿vale? Pero ya el crecimiento de esa cantidad de dinero, que al principio de la guerra era a lo mejor $2.000 que a la gente le daban, ¿no? Hasta $31.000, quiere decir que en Rusia no hay mucha gente que quiere luchar por vocación y que 99% de los rusos matan por dinero. Solo simplemente para que sepáis, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo tiene muy claro. Vale, incluso que en Rusia ya se han agotado los convictos. ¿Vale? Han cerrado las prisiones en Rusia, que nunca ha sido esto, nunca ha habido, porque sacaron a todos los convictos y los mandaron a la guerra, pero eso fue en el año 22-23. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que ya a partir del año 25 Rusia va a tener problemas muy gordos para reponer su carne de cañón. Y, por supuesto, traer a los esclavos norcoreanos al frente sería una buena opción para Putin. Esta noche fue la primera noche en 48 días que Rusia no nos lanzó drones. ¿Vale? Nosotros, claro, incluso las noticias, digamos, buenas, muchas veces las miramos con pinzas, porque eso quiere decir que Rusia está acumulando tanto drones como misiles para un ataque masivo. ¿Vale? Y estamos ya en la época del peligro de cambio de la estación, porque ya está haciendo bastante frío en la calle, ya tenemos que aumentar el consumo de electricidad y poner la calefacción. Entonces Rusia puede acumular, digamos, munición para asestarnos otro golpe fuerte, igual que el bombardeo que fue a final de agosto, ¿no? Cuando todas las regiones de Ucrania fueron atacadas por drones y por misiles. Vale, no obstante, la noche del 12 nos han lanzado 28 drones, de los que hemos derribado 24 y 2 se quedaron heridos. Y la noche del día 13 nos lanzaron 67 drones, de los que hemos derribado 31. No obstante, ahí curiosamente se han perdido como 36 drones. Se han quedado sin localizar. Habrán caído o habrán vuelto a Rusia, no sabemos. Y cada vez, claro, todos esos envíos de drones están acompañados por varios misiles. En particular, ayer fueron 2 misiles balísticos Iskander-M a Odessa y 2 misiles de avión X-59 a la región de Sumy. Vale, entonces, esto también tiene una versión positiva, ¿no? Yo os digo la versión negativa, que es posible bombardeo, y la versión positiva, que Ucrania la última vez destruyó un almacén de 400 drones Shahed, ¿vale? Se me olvidó ya dónde fue, pero fue hace unos cuantos días. Y entonces serían estos drones que deberían bombardearnos todas las noches, pero al final se quedaron destruidos y la logística no les permitió reponer esas existencias destruidas. Ojalá fuera esto. Vale, otra noticia buena que los rusos escriben, nosotros no la confirmamos, que el bombardero ruso Su-34 fue derribado, uno que nos lanza bombas aéreas planadoras, fue derribado a 50 kilómetros de la frontera con Ucrania, y es posible que este ataque fue realizado
fuera realizado con F-16. ¿Vale? El F-16 puede llevar 6 misiles hasta más de 100 kilómetros que lanzan hasta más de 100 kilómetros de distancia, creo que hasta más de 110 millas, que son hasta 180 kilómetros, cosas así. Entonces sería como una batalla aérea, un avión contra otro avión. No lo sabemos, ¿vale? Porque también podría ser un Patriot que estaría colocado en alguna línea del frente o algún otro sistema, no lo sabemos. El caso es que Ucrania no confirma esto porque no nos conviene, ¿vale? Porque no... De ser F-16 quiere decir que muchos aviones rusos estarán en peligro y Ucrania todavía no quiere revelar esto para que estén preparados, ¿vale? Que se metan unos cuantos, que destruyamos unos cuantos y ya luego habrá algún anuncio oficial. Entonces todavía esto queda en la niebla. Vale, otra cosa que no queda en la niebla, pero no es un gran... Ah, por cierto, y allí murió la tripulación también de este avión. Es el avión Tu-134, es un avión de transporte que fue destruido en el aeródromo de Orenburgo. Este fue avión que no es avión que participa directamente en la guerra, pero es un avión que lleva, por ejemplo, a los jefes de comando de un sitio para otro, básicamente personal o alguna cosa, transporte así. Este avión fue incendiado y la inteligencia militar ucraniana se atribuye a este acto de sabotaje en Rusia a bastantes kilómetros. Orenburgo está, si no me equivoco, a más de 1000 kilómetros. Voy a poner la cifra aquí. Vale, entonces, ¿por qué estas cosas nos convienen, ¿no? Porque muchas veces los sabotajes crean mucha incertidumbre entre las tropas rusas, ¿vale? Que crean la sensación de que puedan ser traicionados en cualquier momento, de que hay topos, de que haya gente infiltrada que trabaja para Ucrania o para los Estados Unidos o para la OTAN, porque de hecho al principio de la guerra hubo campañas para los militares rusos que quieran pasar información a los Estados Unidos, a la OTAN, y que sea a las inteligencias extranjeras. Entonces es posible que durante esas campañas se haya reclutado una parte del personal y sobre todo creemos que se haya reclutado gente que tiene acceso al botón rojo de las armas nucleares, para que en esta cadena de la toma de decisiones alguno no cumpla con su función. Bueno, entonces la caza de brujas dentro del ejército ruso es uno de los fines de esas operaciones ucranianas. Vale, Kursk. Kursk para nosotros es un tema controverso y bastante doloroso. Y los rusos saben jugar muy bien con las emociones de los ucranianos, ¿vale? Saben cómo poner el clavo de la discordia entre nosotros. Entonces, hace un par de días fue cercado un pequeño regimiento de los pilotos de drones ucranianos que pensaban que estaban en retaguardia, pero la línea del frente en Kursk no está marcada. Estamos acostumbrados a la guerra de Donetsk, donde vemos un pueblo tal está dominado por rusos, o el pueblo cual por los ucranianos, estos avanzan, estos retroceden. Entonces, estamos acostumbrados a un esquema de guerra que tiene una marcación fija, ya lo he dicho, ¿no? Pero lo repito, porque mucha gente no sabe que en Kursk no hay esto. En Kursk hay una movida de las posiciones y de las líneas del frente constante, igual que era aquí en Kiev en el año 22. ¿Vale? En el año 22 sabíamos que los rusos estaban por ahí, pero a lo mejor mañana ya no estaban, ¿vale? Y al revés. Entonces era una cosa muy de maniobras. Entonces, claro, se quedaron... Es una guerra que para nosotros es difícil. O sea, no os creáis que en el territorio ruso para nosotros es fácil. Hay muchísimas cosas que están en nuestra contra y sufrimos pérdidas, ¿vale? Y perdemos a la gente que podía quedarse en alguna posición no cubierta por detrás o no las avisaron. Esto pasa y estas personas han sido cercadas y fusiladas. Ya llevamos decenas y decenas de personas, de militares ucranianos fusilados por los rusos.
Y además lo hacen muchas veces público, ¿vale? O sea, esto es una operación psicológica también contra el pueblo ucraniano, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente ve ese tipo de atrocidad, dice, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en Rusia? ¿Qué nos importa estos territorios? ¿Por qué no estamos defendiendo nuestras posiciones en Pakrovsk o en otros sitios? Claro, y entonces consiguen crear esta brecha en nuestra sociedad. No obstante, como yo he dicho, yo no soy militar, ¿no? Pero muchos militares lo que dicen es que los rusos querían atacar el territorio de Sumy. De hecho, en Sumy, cuando ellos ya bombardeaban esta región colindante con Kursk, han evacuado ya a lo largo de los últimos meses 36.000 habitantes de 189 localidades por el peligro de proximidad del enemigo, entre ellos 6.000 niños. O sea, son movimientos importantes de la población. Y entonces los rusos querían avanzar en aquella zona. Y Ucrania, como se adelantó y hizo su propia operación, ¿vale? Entonces, en vez de dejar a los rusos entrar en nuestro territorio en Sumy, nosotros fuimos a su territorio, a Kursk. Y esto tiene la gran ventaja que Rusia destruye su propio territorio, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la guerra, no estamos hablando de la liberación ni nada de esto, estamos hablando de destrozar completamente nuestros pueblos, aldeas y ciudades. Entonces esa guerra no tiene nada que ver con alguna cosa entrando en un ejército entrando, no. Los rusos destruyen, arrasan y no dejan piedra sobre piedra. Entonces os dejo este pequeño mapita que publicaron los rusos ellos mismos sobre la liberación de la aldea Olgovka, de Olga, en Kursk. ¿Vale? Entonces vemos que esa aldea cómo fue y cómo la liberaron. Entonces, simplemente la borraron del mapa, ¿vale? Y, por ejemplo, nosotros al contar los ataques al territorio ucraniano ya estamos incluyendo en resúmenes diarios ataques en Kursk. Por ejemplo, creo que anteayer, en Kursk hubo 18 ataques rusos que bombardearon sus propios aldeas o localidades con 23 bombas aéreas. ¿Vale? O sea, Rusia en vez de destruir Ucrania, destruye su propio país, su propia infraestructura. ¿Vale? Entonces, ojalá pudiéramos llevar toda esta guerra al territorio ruso. Todavía no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero también lo que dicen los militares es que Rusia, a pesar de esa bravura y decir que no nos importa, ya se irán los ucranianos, sí que tuvieron que realocar las brigadas que estaban en Gerson, incluso en alguna en Donetsk. Por ejemplo, la brigada 155 de ataque. Eso dicen los militares ucranianos que están en la región de Kursk. Dice que hemos estado con ellos en Donetsk, que hemos estado con ellos en Gerson y ahora estamos en Kursk. O sea, realocan sus brigadas y dejan menos fuertes otros trechos del frente, ¿vale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que Rusia, desde el inicio de su ofensiva en octubre del año pasado contra Avdiivka, Vuhledar y todos los pueblos, ha avanzado 1.300 kilómetros y Ucrania también 1.300 kilómetros en la región de Kursk, ¿vale? Entonces ha sido por lo menos el canje de los territorios. Y aunque los rusos avanzan a lo mejor a diario 200 metros o 300 metros. Vale. Entonces yo creo que he explicado un poquito el valor de la operación de Kursk, ¿no? Que es pasar la guerra al territorio enemigo, destruir a los enemigos allí, destruir a Rusia, ¿no? Que Rusia se queda con solo algunas regiones como Belgorod y alguno más que sufren esa guerra. Los demás no tienen ni idea ni les importa, ¿vale? Entonces, tenemos claro, Ucrania, con las armas que tenemos y los permisos que no tenemos de usar armas de más largo alcance, se tiene que limitar a destruir ciertos objetivos que están, pues, digamos, en el punto de mira. Y el día 12 hemos destruido un almacén, un depósito de combustibles y lubricantes
en el pueblo Rovinky de Lugansk. Lugansk es territorio ucraniano ocupado, ¿vale? Entonces ahí los rusos tienen sus depósitos y Ucrania sí que llega con puede llegar con los drones, con misiles de cualquier rango y destruir esas cosas. No es que sea un objetivo súper mega valioso e importante, pero como no podemos hacer otra cosa porque no nos dejan los aliados, hacemos lo que podemos. Vale, ¿qué más? Starlink, ¿no? También ha escrito Washington Post que gracias a que los rusos han conseguido muchas estaciones de Starlink, que parece que Elon Musk no ha cumplido con su promesa de limitar el uso de los Starlink en el territorio ruso, y que sabemos que Musk es bastante prorruso y todo lo que él declara públicamente es perjuicioso para Ucrania. Entonces, la posibilidad de tener comunicación que no depende, ¿no?, de las cosas terrestres, que es por satélite, les permite a los rusos avanzar con mucha más eficacia, ¿vale? Entonces, la toma de Vuhledar, entre otras cosas, se considera que fue porque los rusos tienen esa conexión. Vale, la intensidad de batallas. La intensidad de batallas, el día 11, 169 ataques rusos, el día 12, 186 y el día 13, 161. De ahí los trechos más calientes, Pakrovsk, 20, 36 y 25 ataques, y Kurahave es el más caliente porque tiene el día 11, 32, el día 12, 47 y el día 13, 39 ataques. ¿Vale? Entonces los rusos avanzan en estos varios lugares, ¿no? Y también en Kupiansk, que está en la región de Kharkiv. ¿Vale? Entonces Pakrovsk y Kurahave están en Donetsk y Kupiansk en Kharkiv. Y en Kupiansk son el día 11, 23, el día 12, 23 y el día 13, 19 ataques. Vale, entonces los rusos siguen ahí y la intensidad de batallas ya durante un año es así, ¿no? Es bastante alta. Vale, también durante todos estos días los rusos han bombardeado varias ciudades ucranianas, Zaporizhia, dejando 4 heridos con 3 bombas aéreas, Donetsk con drones FPI contra los coches, dejando 2 muertos, 10 heridos, otros 3 muertos por artillería en Donetsk. Odessa lleva ya más de una semana de días intensos. Les lanzaron otro misil balístico al puerto, han dañado 2 barcos civiles, uno que se llama NS Moon con la bandera de Belice y otro Optima con la bandera de Palau, y también un almacén con trigo. Y también un coche civil destruido con dron en Gerson, con 2 muertos y 1 herido. En general, vemos que esta semana hay bastante tensión a nivel internacional, ¿no? Hay ataques de Hezbollah a Israel, a una base militar con drones. También hay ejercicios que realiza China alrededor de Taiwán, y Taiwán lanza drones para vigilar los barcos militares chinos. Y Corea del Norte está amenazando con destruir las carreteras que la unen con Corea del Sur, y dice que van a detonar bombas en esas carreteras. Entonces es algo particular, ¿no?, que estamos viendo, como yo he dicho, de cómo los tentáculos de la guerra llegan a diferentes lugares. Y creo que con esto y una pequeña información, que India ya se ha convertido en el segundo proveedor en Rusia de tecnologías de doble destinación, ¿vale? Son todos los componentes, los microchips, esquemas eléctricos y maquinaria que pueden usarse tanto en la industria de la paz como de la guerra. Así que después de China, India también se dedica a ayudar a Rusia. Creo que son todas las noticias de las que yo quería hablar. Hoy os pido un like, un compartir, un comentario
Y, por supuesto, una suscripción para aquellos que no se han firmado, que vamos para 12.000 suscriptores. Venceremos.